Muchas gracias. Bueno, una aclaración. Esto es un tema ya también desde el punto de vista, ya llamémoslo lingüístico. No hay una traducción, digamos, oficial para Translational Medicine o Translational Research. En general, lo más adecuado se considera medicina de traslación o investigación de traslación. Así que voy a seguir utilizando esos términos. Bueno, y he titulado la charla La investigación o medicina de traslación como respuesta al modelo de investigación básica inspirada en el uso. Y quiero empezar con ese punto. ¿Qué es la investigación básica inspirada en el uso? Y eso tiene mucho que ver con el sector biomédico y particularmente pues salud, ¿sí? O sea, finalmente con medicina. Para eso les planteo este modelo, que se llama el cuadrante de Pasteur. Este es un modelo que planteó un académico norteamericano, Donald Stokes, en los años 90, haciendo un análisis básicamente de lo que ha sido la trayectoria, lo que era hasta ese momento la trayectoria de investigación y desarrollo de los Estados Unidos, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, durante toda la segunda mitad del siglo XX y que se ha mantenido, digamos, de alguna manera a posteriori. Entonces, él, con base en ese análisis, lo que plantea es que un sistema de investigación y de desarrollo o de ciencia, tecnología e innovación debe apostarle fundamentalmente a investigación fundamental, pero inspirada en el uso. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Y para entenderlo, entonces, él recurre a la analogía de Louis Pasteur. Me imagino que todos saben que el aporte fundamental de Louis Pasteur fue identificar los microorganismos como responsables de muchos procesos biológicos. Hasta ese momento no existía, o sea, en el concepto de la humanidad no existían los agentes que llamamos hoy microorganismos, agentes infecciosos o agentes responsables de muchos procesos biológicos, por ejemplo, la putrefacción de los alimentos o la degradación, la fermentación. Entonces, el aporte fundamental de Louis Pasteur fue ese, o sea, la búsqueda de comprensión fundamental era entender cómo se daba ese fenómeno que hasta ese momento se conocía como la generación espontánea de la vida y que era responsable, entre otras cosas, de enfermedades en los seres humanos, en los animales, o la fermentación, por ejemplo, del vino, de la uva para generar el vino. Entonces, esa pregunta fundamental fue lo que motivó esencialmente la investigación de Louis Pasteur y muchas otras relacionadas con ese ámbito. Pero Louis Pasteur inmediatamente generaba ese conocimiento, se preocupaba por buscarle aplicación a eso que encontraba, a esos conocimientos nuevos. Entonces, la pregunta que surge a continuación es, ¿hay consideración de uso de ese conocimiento? Entonces, con base en esos dos planteamientos, Donald Stokes plantea que existe el cuadrante de Pasteur, investigación básica inspirada en el uso. A contraposición existen otros elementos de ese cuadrante de investigación básica pura. O sea, investigadores como Niels Bohr, que básicamente lo que buscaban era comprender la materia, cómo estaba conformado el átomo, y desarrolló un modelo atómico. Que sin ese conocimiento hoy no existiría la electrónica y todo lo que hoy conocemos alrededor de la computación, es cierto, pero esa no era la preocupación de Bohr en ese momento. Hubo otro cuadrante que era el de investigación aplicada pura, como Thomas Alva Edison. A Thomas Alva Edison no le interesaba cómo funcionaban las cosas, no le interesaba cuál era el fenómeno físico, químico que había detrás de sus inventos, no, para nada. A él lo que le interesaba es que las cosas funcionaran. Investigación aplicada pura. Y había otra investigación que es la clasificación, que incluso la menciono porque ha sido muy tradicional en ámbitos como el nuestro. Nos dedicamos muchas veces a clasificar cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, a clasificar enfermedades, pero no hay este avance fundamental. Por muchas circunstancias, lo podemos discutir más adelante, pero hoy
en los sistemas de ciencia, tecnología, innovación y investigación y desarrollo, en el área biomédica y de salud, el elemento clave puede ser esta, investigación básica inspirada en el uso. Entonces, eso conduce a que se desarrolle en gran medida la medicina de traslación o medicina traslacional. Y les traigo esta definición de la Sociedad Europea de Medicina Traslacional, que define la medicina de traslación como una rama interdisciplinaria, que hacer énfasis en eso, del campo biomédico, respaldada por tres pilares principales. El mesón de laboratorio, o sea, el laboratorio, la investigación se puede hacer en el laboratorio, la cama del paciente y la comunidad. Durante mucho tiempo, la medicina de traslación se enfocó en los dos primeros elementos, el laboratorio y la cama del paciente. Entonces se hablaba de ir del laboratorio al paciente y del paciente de volver al laboratorio. Pero eso se ha extendido porque es fundamental incluir la comunidad. ¿Y cuál es el objetivo de esta medicina de traslación? Combinar disciplinas, por eso lo interdisciplinario, recursos, experiencia y técnicas dentro de estos pilares para promover mejoras en la prevención, diagnóstico y los tratamientos. Y quiero hacer énfasis en eso, que esto no es solo para el ámbito, digamos, tradicional médico, del tratamiento, del manejo de los pacientes o el diagnóstico, no. También tiene que ir a las comunidades y por eso se ha extendido ese concepto a la prevención, a la rehabilitación, a la promoción de la salud. O sea, se pueden desarrollar modelos de investigación de traslación o de medicina de traslación que estén enfocadas en la promoción y prevención de la salud, en otras palabras, atención primaria en salud. Entonces, así se puede resumir hoy este modelo de medicina de traslación, del mesón de laboratorio a la cama del paciente, de la comunidad al mesón y nos podemos devolver. O sea, muchos de los problemas, las preguntas de investigación para resolver problemáticas de salud o sea de salud individual, de salud pública, de medicina de avanzada, está ahí en el planteamiento de estas interacciones. O sea, pueden surgir desde las comunidades, pueden surgir desde el laboratorio, pueden surgir desde los pacientes. Hay muchos ejemplos para representar las distintas fases de lo que es esta medicina de traslación o la investigación de traslación. Este es solo uno de tantos, ¿sí? Para reflejar las diferentes fases, ¿sí? Lo que llaman las fases de la investigación de traslación, que se consideran que son 5. Sí, este es un modelo de terapia dirigida contra cáncer, utilizando lo que llaman las moléculas pequeñas químicas. ¿Sí? Me imagino que algunos de ustedes ya las conocen, que son moléculas que tienen ciertos blancos específicos. Por ejemplo, como esta proteína, la proteína ALK, ¿sí? Que son fundamentales para el funcionamiento de las células, pero que se expresan de manera a veces anormal en ciertos tumores. ¿Cómo entonces se puede resumir estas fases? Hay una fase 0, que es lo que llamamos tradicionalmente la investigación básica. ¿Sí? Es la investigación que se hace en modelos animales o en modelos in vitro de líneas celulares, de tejidos, ¿sí? O incluso hoy ya se puede hacer con estrategias desde el punto de vista computacional, ¿sí? Lo que llamamos hoy la investigación en sílice. Entonces, esa es la investigación básica. Pero muchos de los investigadores no les interesa que el conocimiento fluya de ahí en adelante. Eso lo sabemos. Hay una segunda fase, que es la fase ya de traslación, ¿sí? Cómo se traslada ese conocimiento a los humanos. En este caso se identifican especímenes del cáncer, ¿sí? De estas enfermedades, y se mira qué ocurre específicamente con ciertas moléculas. Y ya más adelante hablaremos un poco más en detalle de eso. Luego se habla ya de los pacientes. Entonces pasamos de humanos en general, qué ocurre en distintos seres humanos, en distintas poblaciones o en distintos grupos etarios incluso, y ya se pasa a los pacientes. ¿Qué ocurre en pacientes con ciertas enfermedades? ¿Sí? Esa es la fase 2. ¿Sí? Y ya se empieza a mirar de manera específica qué ocurre en esas situaciones si se utilizan
esas moléculas. Luego pasamos a una fase 3, que es la traslación a la práctica. O sea, ya pasar fundamentalmente a hacer ensayos clínicos ya más amplios y sobre todo, a comparar entre distintas alternativas, en este caso terapéuticas. O sea, cómo funcionan esas distintas alternativas frente al manejo de una enfermedad en particular. ¿Cuál es la efectividad? La comparación de la efectividad. Y ahí se están, como se muestra ahí, se están comparando distintas moléculas que afectan de manera específica esos blancos que se convierten en blancos terapéuticos. Y por último, pasamos a una fase 4, que ya es la traslación a las comunidades, que ya no responde fundamentalmente a los aspectos biológicos o biomédicos, sino que responde esencialmente a aspectos sociales, económicos, ¿sí? El impacto sobre la sociedad. Y eso se puede mirar de distintas maneras. Por ejemplo, cómo mejora la calidad de vida de una sociedad o cuál es el costo que tiene para una sociedad, para un sistema de salud, la aplicación de un tratamiento. Cómo mejora, por ejemplo, la sobrevida de los pacientes y eso qué impacto tiene sobre la productividad de un Estado. ¿Sí? Entonces, ahí se pueden reflejar esas 5 etapas o fases de la investigación clínica. Detrás de este modelo de la ciencia de traslación, que es un concepto incluso un poco más amplio que la investigación de traslación o medicina de traslación, les traigo unos principios, que son principios científicos y unos principios operacionales, o sea, como para que los tengan en cuenta, que resumen finalmente cuál es, o sea, hacia dónde se debería avanzar en un modelo de medicina o de ciencia de traslación. Los principios científicos se refieren fundamentalmente a factores relacionados con la selección de la pregunta de la investigación, los enfoques de investigación y los métodos de investigación. O sea, mejor dicho, la actividad investigativa como tal. Sí, entonces la creatividad que conduce la innovación, el enfoque de investigación, las soluciones que son generalizables, o sea, que se pueden extender, que no es solamente para una situación en particular, sino que se pueden extender. Y el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Por otra parte están los principios operacionales, o sea, que se refieren fundamentalmente a cómo se da la logística de los procesos de investigación, ¿sí? O sea, cómo se tienen que establecer una serie de relaciones o de operaciones para que la investigación funcione y dé respuesta a esos principios científicos. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, la eficiencia y la velocidad de la investigación, o sea, cómo logramos que los procesos burocráticos necesarios a la investigación funcionen de forma adecuada, que haya un rigor en la actividad de investigación, o sea, que obedezca a una serie de valores desde el punto de vista del rigor de la investigación. Y por último, el trabajo en equipo. Sí, no es solo el trabajo en equipo ya interdisciplinario, sino en diferentes ámbitos de la investigación y de la ciencia y la tecnología. O sea, cómo se trabaja, por ejemplo, con los emprendedores, cómo se trabaja con los financiadores de la investigación o de las actividades científicas, cómo se trabaja con otras instituciones no necesariamente académicas, cómo se trabaja con la comunidad. Entonces, tenemos aquí son 7 principios, 4 científicos y 3 operacionales. Y eso se resume acá. Sí, en cada uno de esos pasos de la ruta, lo que llamamos ruta de descubrimiento y desarrollo de fármacos, que es un ejemplo, intervienen distintos de estos elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la fase de predescubrimiento y en la fase de descubrimiento, además de esos principios científicos, se requieren principios operacionales. Son fundamentales para que funcione la investigación, que haya buena financiación, que haya un adecuado uso de los recursos institucionales para favorecer la investigación, que haya financiación.
O sea, eso no depende de los investigadores. Los investigadores se tienen que preocupar por hacer buenas preguntas de investigación, presentar las propuestas, pero finalmente, ¿quién decide? Eso lo decide finalmente las entidades financiadoras. Y eso obedece o está dentro de ese componente fundamentalmente operacional. Pero por supuesto, tenemos que tener los aspectos científicos para finalmente llegar a un buen producto, a un buen resultado. Que en el caso, por ejemplo, entonces de los fármacos, tiene que pasar por las distintas fases de investigación, la fase 1, la fase 2, la fase 3, ¿sí? Que ya sabemos en qué constituyen cada una, y eso finalmente lleva a la posibilidad de que sea aprobado ese nuevo fármaco, ese nuevo producto o esa nueva terapéutica. Y finalmente, eso debe llevar a lo que es una fase que considera la fase 4, que es la de postmercado, ¿sí? Post-marketing, que finalmente lo que permite es evaluar cuál es el impacto que está teniendo o los efectos que ya tiene un determinado producto o fármaco sobre la sociedad, ¿sí? Y que entonces determina cómo seguir finalmente en la comercialización. O sea, puede determinar la comercialización o incluso puede hacer que el fármaco salga del mercado, porque se demuestra que en la población en general tienen efectos que no son deseables. Pero, digamos, después de esta introducción sobre lo que es la medicina de traslación, que antes de pasar a esto, es un modelo que se viene proponiendo fundamentalmente en Estados Unidos desde los años 60 del siglo pasado. Básicamente, la implementación, la creación o fundación de los Institutos Nacionales de Salud a finales de los años 50 buscaba eso, era cómo llevar el conocimiento científico, fundamentalmente biomédico, a resolver los problemas de salud de la población de los Estados Unidos y por ende del resto del mundo. Pero ¿qué sucedió durante básicamente los años 60, 70 y gran parte de los 80? Que los investigadores fundamentalmente en el ámbito biomédico se dedicaron a una investigación cada vez más fundamental, que por supuesto era o sea, generaba un gran retorno, muy redituable desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del prestigio e incluso desde el punto de vista a veces financiero, porque mucho de ese conocimiento o sea, generaba artículos, generaba generaba premios Nobel, por ejemplo, y finalmente eran las empresas farmacéuticas y otras empresas y empresas de dispositivos las que cogían ese conocimiento y lo que comercializaban. Y además de comercializarlo, lo ofrecían a valores muy altos, pero además escogían qué hacer con ese conocimiento. O sea, no daban respuesta a todos los problemas de salud de la población. Era a lo que consideraban que tenía un mejor retorno financiero. Entonces, durante mucho tiempo hubo una gran discusión de cómo cambiar ese modelo. Hasta que ya en los años 90 se empieza a plantear en el Instituto Nacional de Salud una transformación y a consolidar lo que hoy conocemos como medicina de traslación. Pero esto, ¿cómo se logra? Esto no se logra solamente porque se toma una decisión, digamos, política y porque se ponen recursos para que esto ocurra, sino que se necesitaban también desarrollos tecnológicos. Y vamos a ver qué fundamentalmente es lo que ocurre. Sí. Entonces, se empieza a plantear ese modelo de medicina de traslación, ya digamos de manera formal, estructurada, ¿sí? Como una medicina que daba respuesta a esos problemas. Pero el real avance, creo yo, esto puede ser meterse a discusión, que permite consolidar hoy la medicina de traslación es la integración con la medicina de precisión o medicina personalizada, ¿sí? Entonces, el punto es que la medicina de traslación avanza hoy hacia medicina de traslación y de precisión, ¿sí? Podríamos llamarlo medicinas de traslación y de precisión, que integra componentes básicos, ¿sí? O sea, el modelo, las fases, se los mostré. Hay que seguir haciendo investigación fundamental, tanto de medicina de traslación,
el desarrollo temprano de fármacos basados en mecanismos, por ejemplo, como la medicina de precisión, que ya se considera el desarrollo tardío. Ya les voy a explicar en qué consiste el desarrollo tardío de fármacos ya centrado en el paciente. O sea, el desarrollo inicial básicamente es identificar mecanismos. Eso ya nos servirá para algo, dirán los investigadores. Pero el desarrollo tardío lo que plantea es qué es lo que necesita el paciente. Entonces, es establecer un ciclo completo del desarrollo de fármacos. Y el elemento clave para esto son los biomarcadores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso qué es. ¿Sí? Estos son los factores clave que se consideran para la medicina de traslación y de precisión. Esa convergencia que se está dando hoy entre estos dos elementos. Lo primero es que la traslación de los mecanismos de investigación y el desarrollo clínico temprano parte fundamentalmente del laboratorio hacia la cama. O sea, es lo que llama traslación hacia adelante. Inicialmente hay investigación que podríamos llamar básica, aunque no es tan básica porque finalmente parte muchas preguntas relacionadas con biomedicina y finalmente la biomedicina lo que está planteando es una aplicación en el futuro. Un segundo elemento es la traslación inversa de los conocimientos del desarrollo clínico tardío al descubrimiento de fármacos. Es lo que llama la traducción o traslación inversa. ¿Sí? O sea, de la cama al laboratorio e incluso a la comunidad. También pueden partir preguntas desde la comunidad si extendemos ese concepto que les mencionaba ahora. Entonces, es lo que llamamos traslación inversa. Y el tercer elemento es emparejamiento de indicación y mecanismo basado en datos. Aquí es muy importante, y eso también lo ha favorecido, todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente, la bioinformática, que permite acelerar estos procesos. El cuarto elemento es la traslación de características ómicas en biomarcadores y endotipos clínicamente relevantes. Y empezamos a entrar en un concepto que es importante, que me imagino que han oído, que son las ómicas. Las ómicas se han convertido en la herramienta o en las herramientas fundamentales para favorecer finalmente esa medicina de precisión. Y por último, el desarrollo de diagnósticos personalizados para pacientes y medicamentos de precisión. Entonces, el punto clave es que llegamos a eso. Llegamos a personalizar tanto el diagnóstico como los medicamentos. Eso es lo que llamamos medicina de precisión. Pero parte de la traslación del conocimiento. Este es el modelo que establece como esa interfaz entre medicina de traslación y medicina de precisión, el desarrollo temprano, que estamos acá en la medicina de traslación, y el desarrollo tardío. ¿De qué parte la medicina de traslación? De modelos de enfermedades, de las multiómicas, ¿sí? La genómica, la transcriptómica, la proteómica, todas las ómicas que ustedes quieran, los biomarcadores, ¿sí? La caracterización molecular y lo que llamamos endotipos de enfermedades, que pueden variar. No entrar ahora en ese detalle, pero endotipo se refiere a esas características propias de las enfermedades según los individuos. Y tenemos una fase tardía, ¿sí? Un desarrollo tardío que es la medicina de precisión. Entonces, miren, la fase inicial, medicina de traslación, fase tardía de desarrollo tardío es la medicina de precisión, porque ya está enfocada fundamentalmente en los pacientes. ¿Y eso qué implica? Que se necesita evidencia del mundo real. Hay que estudiar los pacientes en el mundo real. Se requieren las multiómicas, por supuesto. Se requiere la caracterización de los biomarcadores y el tema de diagnósticos específicos. Y hay una serie de elementos que integran los dos elementos de desarrollo. ¿Sí? Uno es los datos, la integración de datos basados en modelos computacionales, por ejemplo. Todo lo que son los desarrollos de ensayos clínicos basados o guiados por biomarcadores. Y una cosa que hoy es fundamental, que cada vez adquiere mayor relevancia y espero que más adelante ustedes la puedan discutir,
qué es la inteligencia artificial. O sea, cómo muchos de estos desarrollos, de estas interacciones entre la medicina de traslación y la medicina de precisión, se están dando gracias a la inteligencia artificial. Rápidamente veamos por qué los biomarcadores, ¿sí? ¿Qué es un biomarcador y por qué se les da tanta relevancia hoy en esa interacción entre la medicina de traslación y de precisión? Ya les decía que las enfermedades son endofenotipos, ¿sí? Y pueden definirse de esta manera porque son consecuencia de una interacción genética-ambiente, ¿sí? O sea, por supuesto que la genética, los genes son determinantes de muchos, no solo de la homeostasis, sino de alteraciones en la homeostasis. Tenemos enfermedades monogénicas, pero también poligénicas. Pero hoy cada vez más se le da mayor relevancia al ambiente. ¿Por qué? No el ambiente por el ambiente como tal, sino por los efectos finalmente sobre la expresión genética. Entonces, ya uno no puede separar esto tan claramente, sino que cuando hablamos finalmente de esa interacción, estamos hablando de esos efectos de diferentes componentes del ambiente sobre la expresión de los genes, ¿sí? O pueden verse estas enfermedades también como un resultado de un sistema, de las interacciones en un sistema que varía de estabilidad y resiliencia según las transiciones de un estado a otro. O sea, ya la enfermedad no se puede ver como un estado único, sino que hay todo un degradé, ¿sí? De grises, por ejemplo, en la que existen diferentes estados. Puede que una persona esté completamente sana, digámoslo de alguna manera, o una persona está muy enferma. Pero en ese rango pueden haber personas con unas características, digamos, de enfermedades similares, pero en diferentes estadios y que son determinadas por variaciones en esas alteraciones homeostáticas. Entonces, ¿cuál es el papel finalmente de los biomarcadores? Establecer un vínculo entre estas dos concepciones. Un vínculo entre esa concepción gen-ambiente, o sea, se pueden identificar biomarcadores determinados por el ambiente, ¿sí? O que están determinados finalmente por la información genética, por los genes, ¿sí? O pueden estos marcadores también estar determinados finalmente por unas alteraciones homeostáticas. Entonces, esas dos concepciones las podemos analizar finalmente entre esa relación entre molécula y célula o individuo-población. ¿Sí? Esos marcadores pueden ser particulares de un individuo, pero también pueden encontrarse en poblaciones. Entonces, la relación entre genotipo, ambiente y alteraciones homeostáticas, los marcadores de alguna manera nos ayudan a determinar. Entonces, ¿qué es un biomarcador? Es una característica objetivamente medible que se relaciona con procesos biológicos normales. ¿Sí? Por ejemplo, nivel de glucosa. Hoy que está pues cada vez con mayor impacto sobre la salud, la hemoglobina glicosilada o glicada. Ese es un marcador. Y eso nos permite de manera objetiva establecer la condición de una persona frente a un proceso que llamamos diabetes o prediabetes o condición, digamos, normal, o sea, un estado de enfermedad. Pero nos indica también, nos puede indicar una medición anatómica o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. O sea, por ejemplo, cómo se modifica la hemoglobina glicosilada cuando hacemos un tratamiento. Cualquier tratamiento que sea el tratamiento inicialmente en el cambio de los hábitos alimenticios, en el estilo de vida o en el uso ya de medicamentos que van a tener efecto sobre las condiciones que llamamos estado de enfermedad y que van a modificar ese biomarcador. Entonces el biomarcador se convierte en un elemento clave en esta relación entre medicina de traslación, sobre todo en esa transición que les insisto hacia la medicina personalizada. ¿Qué tipos de biomarcadores? Hay muchos, ¿sí? Hay
vamos a entrar en detalle, hay de susceptibilidad de riesgo, de diagnóstico, de seguimiento, de pronóstico, hay predictivos, farmacodinámicos, ¿sí? Biomarcadores de seguridad. Bueno, los invito, pues como les digo, las referencias están ahí para que las revisen y puedan entrar en mayor detalle. ¿Cómo se describe, se descubren y se trasladan y se hace traslación de los biomarcadores? ¿Sí? Hay diferentes métodos hoy, ¿sí? Y que cada vez, de alguna manera, más elaborados, más eficientes. Yo voy a mencionar, digamos, los más relevantes hoy en día, son, por ejemplo, el secuenciamiento de alto rendimiento, que es hoy la forma de hacer secuenciamiento de todo el genoma o de exomas o de parte del genoma. Todo lo que son las multiómicas, ¿sí? Entonces, la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, la lipidómica, los datos clínicos. Los solo datos clínicos se convierten también en un proceso de descubrimiento de hay muchos marcadores que han descrito de esa manera. Hoy el uso de la inteligencia artificial está evolucionando a la identificación de esos biomarcadores, la evaluación ya por ensayos en laboratorio, ¿sí? Los ensayos tradicionales, la investigación tradicional, in vitro, en líneas celulares o incluso en animales, también permite la identificación de biomarcadores. Y finalmente, esos biomarcadores tienen que demostrarse que sirven, entonces hay que validarlos. Entonces, los ensayos clínicos finalmente van a reposar sobre el análisis de biomarcadores. O sea, ¿qué tanto es modificado un biomarcador por una intervención terapéutica? ¿Sí? O sea, un medicamento, un dispositivo, una cirugía, lo que ustedes quieran. O sea, ¿cómo se modifica el biomarcador para realmente decidir que sí nos sirve? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando el biomarcador se convierte en un elemento clave para la traslación. Según los Institutos Nacionales de Salud, la medicina de precisión es un enfoque emergente, ¿sí?, para el tratamiento y prevención de enfermedades que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes. Ahí es el punto clave, variabilidad individual en genes, medio ambiente y estilo de vida de cada persona. O sea, no solo es lo genético, es también lo epigenético, ¿sí? O sea, es el ambiente cómo afecta la expresión de los genes, sea porque hay algunas moléculas que produce el individuo, hormonas o ciertas sustancias, citoquinas, que produce el individuo en ciertos momentos y que van a afectar la expresión genética. Pero también puede ser efectos ambientales, o sea, por ejemplo, lo que se come esa persona o la radiación solar, ¿sí?, la contaminación, el consumo de medicamentos, el consumo de alcohol, o el fumar. Todo esto tiene efectos finalmente sobre las características individuales del individuo. Ahora, ¿por qué es importante este enfoque? Porque permite predecir con precisión qué estrategias de tratamiento y prevención para una enfermedad concreta funcionarán y en qué grupos de personas. Ese es el punto fundamental. O sea, la medicina de precisión o personalizada no es para que sepamos más acerca de las enfermedades. Por supuesto que eso se requiere. Lo fundamental es darle respuesta a las necesidades de los individuos, que puede ser un solo individuo o puede ser grupos de individuos, individuos con un determinado tipo de cáncer, como veremos enseguida. Y por lo tanto, se centra en las necesidades del paciente. Sí, es muy importante eso, necesidades del paciente. Insisto, en el modelo del cuadrante de Pasteur, investigación fundamental inspirada en el uso. Entonces, la medicina de precisión personalizada utiliza tecnologías en términos de secuenciación de genes, ¿sí? Secuenciación, como ya lo vimos, genómica y análisis de expresión génica en el organismo, transcriptómica, metabolómica, para comprender mejor las características de la enfermedad de un paciente, saber de dónde se originan realmente esa enfermedad y cuál sería el mejor método para curarla, para diagnosticarla, curarla o tratarla. ¿Sí? Si no es posible curarla, pues por lo menos evitar los efectos que tiene esa enfermedad sobre la homeostasis, tratar de regular la homeostasis. Entonces, ¿eso cómo se está dando esa transición de la medicina tradicional a la medicina personalizada? Requiere todo esto, empoderar a los pacientes. O sea, insisto, esto no se trata solo de los investigadores en un laboratorio o los clínicos solamente pensando en resolver algunos problemas, no.
Los pacientes tienen que participar de este proceso. Educación y conocimiento, esa apropiación del conocimiento por parte de las comunidades. Infraestructura y manejo de la información, algo que aquí todavía tenemos de manera incipiente. Infraestructura científica, tecnológica y en atención. Y sobre todo manejo de la información, por ejemplo, de los pacientes, de las historias clínicas. El reconocimiento del valor de esta medicina personalizada y asegurar sobre todo el acceso a la atención, a una buena atención. O sea, no podemos identificar las necesidades particulares de un individuo o de una comunidad si no hay un buen acceso a la atención. ¿Qué es lo que ha permitido, sí, esta evolución rápida de la medicina de precisión? Esto que está aquí, esta figura, ¿sí? Bueno, de pronto ustedes ya la han visto, es el costo del secuenciamiento de un genoma. Ustedes saben que el proyecto de genoma humano se desarrolló en los años 90, se terminó a principios de la década de los 2000, o sea, a principios de este siglo, y se calcula que en ese momento secuenciar un genoma valió $100 millones. ¿Sí? Algo prohibitivo para la aplicación clínica. Pero miren cómo ha evolucionado, ¿sí?, el costo del secuenciamiento de todo un genoma. ¿Sí? O sea, inicialmente hubo un descenso gradual. Ya en el 2008 valía $10 millones, o sea, 10 veces menos. Pero desde el 2008 hasta el 2015, esto posiblemente ya puede ser menor, se dio lo que llama la ley de Moore, que ustedes me imagino la conocen en el desarrollo de los procesadores computacionales, que cada determinado tiempo se aceleraba la capacidad de procesamiento. Sí, eso ocurrió en la capacidad tecnológica para secuenciar genomas y por lo tanto disminuyó de manera radical el costo. Miren, una reducción exponencial hasta al llegar ya por encima del 2015, posiblemente en el 2016, a menos de $1.000 vale secuenciar un genoma. Posiblemente hoy vale menos. Me imagino que ustedes conocen incluso los servicios de varias compañías que secuencian, no por el tema de salud, sino por el tema, por ejemplo, de ancestría, es el tema familiar, de identificar. O sea, eso ya vale $200, $300 hacer ese tipo de análisis de genoma. ¿Sí? Entonces, esto fue fundamental para permitir la aplicación y el desarrollo de la medicina de traslación. Vamos a ver algunos ejemplos, ya para terminar, de este modelo de medicina de traslación aplicados, o digamos, en ese contexto de medicina de precisión. Este es radical, es una evolución en 10 años, perdón, esto fue en 17 años. Sí, los biomarcadores para cáncer de pulmón. En 1987 habían 2 biomarcadores. 7 años después solamente se había sumado uno más. No, perdón, me equivoqué. En el 87 había un solo marcador, que era esta proteína RAS, de las proteínas unidoras de GTP. En el 2004 había otro, que era el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Sí? Se identificaba en un cierto número de cáncer de pulmón. En el 2014, miren ya todos los marcadores que existen. Y hoy ya hay más. Incluso esto es lo que ha permitido desarrollar entonces tratamientos dirigidos, tratamientos personalizados, cada vez más personalizados. ¿Sí? Ahora, por supuesto que hay tratamientos que van a estar dirigidos a un grupo grande de pacientes. Por ejemplo, en este caso, supongamos que esto sigue siendo así, que este número no ha reducido, que posiblemente ya ocurrió, una reducción de los que no se conocían de marcadores, pero un 32% de los pacientes tienen esta alteración en este protón COG. Entonces el tratamiento se podría dirigir contra esto, pero es una tercera parte de los pacientes, pero puede haber pacientes que representan apenas en menos del 1% de los pacientes de cáncer de pulmón que tienen una alteración en este biomarcador y posiblemente entonces obliga a desarrollar una terapia para este biomarcador o para modificar el biomarcador, porque no necesariamente es el blanco terapéutico. Lo que nos indica el biomarcador puede ser una ruta metabólica, una ruta genética, una ruta transcripcional. ¿Sí? Entonces, cáncer de pulmón es uno de esos prototipos.
Pero les voy a mostrar en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el tema de regeneración cardíaca. ¿Sí? En vez de reemplazar todo el corazón, o sea, con un órgano artificial o con un órgano derivado de un animal, como veremos enseguida, o de un trasplante humano, se pueden buscar ya alternativas basadas en ese conocimiento básico y translacional. Entonces se pueden desarrollar productos que modifican las células, ¿sí? Ciertas células del corazón están fallando, entonces se corrigen las células. O se puede hacer ingeniería de tejidos. Ya hoy se pueden desarrollar tejidos específicos de órganos y reemplazar, incluso que son derivados del mismo paciente, para evitar el tema de rechazo. Reprogramación de líneas celulares. Entonces, en la medida que identifiquemos cuáles son los factores transcripcionales que determinan que una célula exprese o se convierta en una determinada línea, vamos a poder modificarlas. Regulación del ciclo celular, activar, por ejemplo, el ciclo celular de ciertas células que están en fase cero. Reguladores paracrinos, cómo se pueden poner en funcionamiento, ¿sí? Ciertos tejidos mediante la expresión o la producción de ciertas moléculas paracrinas. Y la modulación inmunológica. Ya hoy podemos modular cada vez más de manera específica el sistema inmune. Por ejemplo, aquí, por supuesto que tiene una aplicación importante para evitar, por ejemplo, el rechazo, pero se puede hoy la modulación utilizar, y se está utilizando fundamentalmente para el tratamiento de cáncer. Es la gran revolución en muchos tipos de cáncer. Pero tenemos también lo que llaman las aplicaciones de los organoides en el cáncer de estómago, por ejemplo. O sea, derivar de los tumores órganos, se llaman los organoides, derivados de los pacientes, y analizar específicamente qué ocurre en esos órganos específicos de esos pacientes particulares. ¿Mediante qué? Secuenciamiento, el high throughput sequencing. Listo, eso nos permite rápidamente, en cuestión de horas, secuenciar un genoma y entonces empezar a hacer una búsqueda específica de medicamentos o de moléculas que afecten esos organoides, ¿sí? Y ya llevar eso a la práctica, llevar a ese paciente, empezar, o a ese tipo de pacientes con esas particularidades, en las respuestas inicialmente in vitro, mirar qué sucede in vivo. Pero también se puede modificar el ambiente, o sea, el microambiente del tumor, ustedes ya lo saben, es fundamental para facilitar el crecimiento. El microambiente altera la respuesta inmune frente al tumor y facilita finalmente el crecimiento de muchos tumores. Pero también hoy ya lo podemos hacer la modificación genética, la terapia génica, o sea métodos ya digamos establecidos, ¿sí? Como los adenovirus o los retrovirus, u hoy ya con la edición genética, que se convierte en la posibilidad para modificar muchos de los genes responsables de diferentes procesos. Ingeniería genética de cerdos para el senotrasplante. Sí, yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar hacer trasplante a partir de órganos derivados de animales. Esta es una vieja propuesta, un viejo anhelo de muchos investigadores, no utilizar órganos humanos, sino utilizar órganos de animales. Particularmente el cerdo tiene unas particularidades en ese sentido. Entonces, el gran problema es el seno rechazo, ¿sí? El rechazo frente a esos órganos de animales de especies distintas. Ustedes me imagino que conocen el desarrollo que se realizó hace ya un par de años, o se publicó hace un par de años, de cómo se modificó genéticamente un cerdo para modificar diferentes moléculas relacionadas con el rechazo de los órganos. Aquí solo les muestro un ejemplo. Uno de los elementos claves en el rechazo frente a un órgano del senotrasplante, incluso a veces de trasplante halogénico, es la activación del sistema de complemento. Entonces, si se modifica el sistema de complemento en el animal, en este caso en el cerdo, para que sea un sistema de complemento similar al del ser humano y no haya un rechazo frente a ese órgano, o sea, se logra mediante un cerdo transgénico, entonces se va a evitar
¿sí? Que se dé ese rechazo, o se eliminen, como en este caso, el knockout es una eliminación de ciertas regiones genéticas que codifican para esas moléculas necesarias para la activación, por ejemplo, del sistema del complemento. Pero así se puede modular también la respuesta mediada por los linfocitos T citotóxicos, por ejemplo, o la respuesta mediada por linfocitos B. Entonces, lo que se hizo fundamentalmente en ese cerdo fue modificar diferentes genes relacionados con la respuesta, con el rechazo, ¿sí? O mediados por la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, para facilitar entonces finalmente la implantación del órgano en un ser humano. Y por último, creo que esta es la última, esta es una cosa incluso hasta relativamente sencilla, que es hacer una biopsia del tejido sinovial, del cartílago, ¿sí? Guiada por ecografía, bueno, que eso ya muchos la hacen. Aquí se muestra el equipo, aquí se muestra la aguja con la que se va a tomar la muestra del cartílago, y aquí ya se muestra el estudio histopatológico, inicialmente hematoxilina de eosina, se ve un proceso inflamatorio, pero ¿cuál es el punto clave ya de traslación y de biomarcador? Aquí se utiliza un marcador que es el CD68. CD68 es lo que se ve aquí como café, es el marcaje positivo, está marcando macrófagos. Ese es un marcador específico de macrófagos. Entonces, ¿qué indica esa infiltración, ese marcaje positivo? Es que hay una reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque se están llenando el tejido, en este caso el cartílago, hay una infiltración con marcadores. Entonces nos permite ya identificar claramente que hay un proceso inflamatorio, en este paciente, y por lo tanto se va a manejar según esas características de diagnóstico. Termino con esta frase, porque todo tiene, pues, como les he tratado de mostrar, todo tiene un aspecto positivo, pero siempre resultan las posibilidades contrarias, o sea, negativas. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿la medicina personalizada tendrá un efecto positivo sobre la población general? Ahí hay dudas. Y las dudas las plantea este historiador israelí ya muy conocido en el mundo, Yuval Harari, en su libro Homo Deus. Quien no lo ha leído se lo recomiendo, es muy interesante ver. Y hay otro que es previo, que es de Homo sapiens, de hombres a dioses, o de dios a hombre. Bueno, eh, son libros que se complementan muy bien, se los recomiendo, pero él tiene esta frase hablando precisamente de la evolución de la medicina. Entonces él decía o dice que la medicina del siglo XX pretendía curar la enfermedad. O sea, eso es lo que durante más de o sea, yo creo que dentro de milenios, eso es lo que ha pretendido la medicina. Pero las circunstancias, el entorno, el poder, la riqueza económica está alterando esto. Y el propósito de la medicina del siglo XXI es hacer un mejoramiento de la salud y prolongar la vida. O sea, ya no es curar la enfermedad, es generar mejor salud para tener una mayor expectativa de vida en buenas condiciones, incluso para muchos, pues yo creo que eso es algo utópico, tener pues casi que una vida inmortal. Pero hay muchas personas, hay muchas personas de poder económico que piensan que esto es posible. Así que, jóvenes, este es el mensaje que yo les quería decir a ustedes, independiente del área donde les toque desempeñarse, ya como profesionales médicos, van a estar determinados finalmente por esta medicina de traslación y sobre todo ya en esa evolución a la medicina personalizada o de precisión. Bueno, muchas gracias y quedo atento a dudas, inquietudes al respecto. Sí, David. Profesor, buenas tardes. Bueno, primero, que nada, muchas gracias por la charla y pues me parece muy productivo que estén abriendo como ese campo a las charlas pues como de investigación y más un campo que a mi parecer es
es como muy novedoso pues dentro del contexto de la medicina colombiana. Y mi pregunta iba encaminada a eso. Profe, ¿usted cómo ve una medicina personalizada en el contexto colombiano donde hay veces de pronto un examen quizás no tan complejo es tan poco asequible? Sí. Sí, sí, David. Bueno, eso, o sea, y no solo en Colombia, sino en gran parte del mundo. Ahora, la ventaja que tenemos es que, como les mostré, los costos de muchos de estos desarrollos tecnológicos cada vez son menores, entonces se va volviendo asequible. Ahí lo fundamental, diría yo, ¿sí? Es tener profesionales de la salud que conozcan esto y empiecen a plantear la necesidad, a exigir que para el diagnóstico preciso, adecuado, de muchas condiciones, hay que hacer este tipo de pruebas. Yo creo que mientras eso no se haga, sí, entonces pues se va a seguir mandando la glicemia. No, yo creo que sí, la glicemia puede ser un complemento, pero ya hoy no es eso. O el hemoleucograma, no, ya hay que hacer pues, o sea, una caracterización fenotípica de ciertas poblaciones de leucocitos en sangre periférica, en los tejidos. Sí, igual, o sea, y no solo con exámenes de este tipo, sino también exámenes pues un poco más complejos como las resonancias que ya deberían ser en algunos aspectos funcionales o las ecografías funcionales. La tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, para el diagnóstico de una gran cantidad de cánceres o incluso de otras enfermedades. Entonces, por supuesto, a ver, tenemos que tener la responsabilidad de saber en qué momento se usan. Y ese es un problema nuestro. Tenemos que formarnos para eso. Ahora no se le va a mandar una batería de biomarcadores a cualquier persona. No, identifiquemos con base en una buena historia clínica, en un buen examen, una buena anamnesis, en semiología, jóvenes. Eso es clave, una buena semiología. Identifiquemos cuáles son las particularidades de una persona, de un paciente, y de acuerdo a eso se puede actuar. Entonces yo creo que sí tenemos limitaciones, pero considero que el sistema de salud tiene que evolucionar en este sentido, porque finalmente en el largo plazo esto lo que va a hacer es abaratar el manejo de los pacientes. Así sean a veces incluso tecnologías complejas, costosas, si usted disminuye el efecto que tiene sobre la sociedad una enfermedad porque trata a tiempo un paciente, eso disminuye los costos del sistema de salud o de la sociedad en general. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Jóvenes. Mateo. Profe, buenas tardes. Primero que todo, también me uno a las felicitaciones y los agradecimientos de David por la excelente charla. Y, y pues yo quería aprovechar el espacio para preguntarle, pues además de lo que estuvimos conversando, pero creo que es bueno que quede como bien la discusión aquí también. ¿Por qué cree usted, profe, que en los campos quirúrgicos digamos, es especialmente retador o históricamente ha sido un poco más rezagado estos asuntos de la medicina personalizada y de la medicina de traslación, lógicamente? Sí, sí. Sí, a ver, yo creo que eso tiene que ver también con la historia, no solo la historia nuestra, sino la historia en general de la medicina. O sea, cómo surge la medicina y cómo surge fundamentalmente la cirugía, como, bueno, no voy a entrar pues en esos detalles históricos, pero eso tiene mucho que ver en el hecho de que la cirugía no es una ciencia como tal, ¿sí? Es bueno, muchos pueden decir un arte, una técnica, o sea, requiere mucho de unas ciertas capacidades individuales, ¿sí? Finalmente de ser capaces de hacer esos procedimientos. Muchas veces podríamos hacer una analogía a ese cuadrante de Thomas Alva Edison. No, a mí no me interesa cómo funcionan los órganos, a mí lo que me interesa es sacar el tumor, ¿sí? O corregir el defecto, corregir la fractura, ¿sí? Listo. Digamos que desde esa perspectiva uno lo puede mirar. Sin embargo, yo creo que la cirugía ha evolucionado y seguirá evolucionando a tratar de hacer el menor daño posible. Yo creo que ese es un propósito de cualquiera que esté
en el ámbito médico, sea cirujano o no. Entonces, hacer el menor daño posible y reparar lo que haya que reparar o curar lo que haya que curar o bueno. Entonces, ¿eso qué implica? Es combinar por supuesto, la cirugía con conocimiento, en este caso, conocimiento científico en el ámbito biomédico. Entonces, eso significa que el cirujano puede ser un buen investigador, sin dejar de ser cirujano. Ya, no es que tenga que dejar la cirugía, dejar de operar para irse a meterse en un laboratorio, no. Es conformar grupos de trabajo. Por eso, unos elementos claves que les mostré de la medicina de traslación es la interdisciplina. Entonces, ¿cómo interactuar con otras personas de otras disciplinas, de otras áreas, para plantear las preguntas fundamentales? Sí, por ejemplo, algunas de esas ¿cómo se desarrolla adecuadamente un órgano, un seno órgano para hacer un trasplante? Bueno, necesitamos inmunólogos, biólogos moleculares, necesitamos genetistas, pero necesitamos entonces un buen cirujano que sea capaz, ¿sí?, de entender todo eso y de poner el órgano finalmente a funcionar y de hacer el seguimiento, por ejemplo, a los pacientes, ¿sí?, para poder determinar que ese órgano funciona. Entonces, finalmente el mensaje es conformar equipos de trabajo. Equipos de trabajo donde el cirujano tiene un papel, que puede ser protagónico o no, eso no le quita nada de la relevancia, ¿sí?, a una persona. Participar, a veces puede haber procesos donde tenga una mayor relevancia el aspecto quirúrgico, válido, pero otras puede ser el aspecto más básico, inmunológico, el aspecto genético, la manipulación genética como tal, ¿sí? Eso. Entonces yo creo que, Mateo, que es eso, es abrir la mente al trabajo fundamental interdisciplinario, colaborativo. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿quién más? Sebastián. Buenas tardes, ¿cómo están? Dale, Sebas. Muchas gracias, doctor. Yo llegué aquí, como decimos, pues, como por pato, porque vi la invitación en Twitter. Sigo al semillero en Twitter, entonces me pareció muy interesante. Excelente que te sumes. Yo soy profesor de Ingeniería de Tejidos de la Universidad CET, del programa de Ingeniería Biomédica, pero soy médico veterinario. Entonces he trabajado con modelos animales, específicamente para aplicaciones ortopédicas, y hemos trabajado, pues anteriormente en el laboratorio donde yo trabajaba, con biomarcadores de osteoartritis. Entonces, solamente quería pues compartir que en la osteoartritis y las enfermedades pues crónicas no transmisibles tienen una necesidad urgente de esta medicina de precisión y de traslación, porque así es, sí. Primero no hay, digamos, pues como un tratamiento específico que lo cure totalmente y que hay un montón de fenotipos muy diferentes. Entonces, por ejemplo, para los afroamericanos tienen un fenotipo con más presencia, digamos, de osteofitos. Los latinos podrían tener unos fenotipos con mayor presencia de, no sé, de inflamación, de edema articular, ¿cierto? Entonces, específicamente para osteoartritis, estamos trabajando con modelos animales y quería preguntarle a usted específicamente qué opina de los modelos animales en medicina de traslación. ¿Cree que podrían llegar a explicar o qué modificación? Porque hay muchas de las pruebas clínicas, preclínicas a clínicas, fallan en esa traslación. Sí. Entonces, no sé qué opinión le merezca, doctor. Sí, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias no solo por la pregunta, sino por la información que brindas. Yo creo que eso es fundamental. Esos son los fenotipos de las enfermedades. O sea, varían dependiendo de muchas circunstancias. Con respecto a la pregunta, no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo la investigación biomédica le ha apostado, sí, en muchos ámbitos, no en todo, pero sí en muchos, a los animales de experimentación, a los modelos animales, particularmente los ratones, ¿sí? Ratones, ratas, pues animales de especies pequeñas, pero también de grandes especies. Sin embargo, lo que tú dices es cierto, una vez se genera cierto conocimiento y se traslada ese conocimiento, digamos, de esa fase 0 a la fase 1, eso no funciona.
¿Por qué? Porque el ser humano, pues finalmente en su egolatría piensa que todo está, pues que todo es lineal y que entonces lo que yo ya descubrí en un animal se tiene que funcionar igual en el ser humano. No. ¿Sí? Las condiciones fisiológicas pueden variar mucho y por lo tanto no son exactamente reproducibles y muchos del conocimiento se termina ahí. Entonces, ese es un gran problema. Ahora, se sigue haciendo, se sigue trabajando en muchos pues, laboratorios de investigación grandes en el mundo, en instituciones pues, de gran tamaño, se sigue teniendo bioterios enormes y se sigue haciendo investigación en animales de investigación y creo que eso va a seguir no sé cuánto tiempo. Sin embargo, también es importante, me imagino que lo conoce, que cada vez hay más preocupación, llamémosla social, por el uso de los animales de investigación, ¿sí? Sobre todo, pues, animales vertebrados, diría yo, tanto pequeñas como grandes especies, y se le pone mayor lupa a eso. Entonces los estados se preocupan, hay una mayor regulación, se aumentan los costos, el manejo ético de los animales, bueno, entonces yo creo que eso va a seguir, por supuesto, porque puede seguir siendo rentable mientras haya financiación, tanto para la investigación más básica como para ya el desarrollo. En muchos ámbitos se sigue financiando pues, esos desarrollos y estudios en animales. Pero para mí, y ahí por eso lo mencionaba, el tema de la inteligencia artificial, basado pues en todo lo que es la bioinformática y en muchas otras herramientas, ¿sí?, de las tecnologías de la información, la comunicación posiblemente va a empezar a resolver muchas de esas preguntas. Me ocurre que puede ser una de las alternativas. Y ahí es donde yo llamaría, y lo decía ahora, o sea, ustedes jóvenes tienen que estar preocupados por cómo la inteligencia artificial afecta o va a afectar o está afectando la medicina, la investigación, por supuesto, pero también el tratamiento, el manejo. Muchos predicen que el médico va a quedar obsoleto en cuestión, no sé, una década, algo así, de que muchas de las enfermedades van a ser diagnosticadas por la inteligencia artificial, no van a necesitar médicos. Entonces, bueno, de pronto cirujanos sí, pero yo creo que una alternativa precisamente para esa investigación en modelos animales puede ser eso, que de alguna manera los modelos bioinformáticos han ayudado, no resuelven todo, pero sí creo que pueden mostrar un camino. Entonces hay que estar atentos a eso, Sebastián.